Saludamos a los amigos y hermanos que hoy están frente a nosotros, escuchando una palabra del Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo el Señor y les invitamos a que compartamos juntos la palabra del Señor. Amén. Quien pueda leer conmigo, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. El capítulo 6 de Juan es, hermanos, bien extenso. Tiene 71 versículos y se desarrolla en dos oportunidades, en dos momentos distintos. De hecho, en 2 días distintos. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar el capítulo 6, no examinado en detalle, sino más bien el milagro que el Señor hace allí. No hemos olvidado nosotros que el Evangelio de Juan hace notar puntualmente en el capítulo 20, verso 30, 31, que el Señor dice, hizo muchos milagros que no están escritos en el Evangelio. Pero, dice, los que sí están escritos, fueron escritos con el propósito, dice, de que veáis, que alcancen a ver que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, como lo hemos dicho, el milagro es un medio, nunca debería ser un fin entre nosotros. Entonces vamos a examinar en el capítulo 6 primero el milagro, cómo se produce, quienes participan y cómo el Señor bendice a aquellos que participan en él y con él, para en la próxima sesión, próximo día, que subiremos la predicación siguiente, tratemos en el mismo capítulo 6, entonces lo que ocurre al día siguiente, cuando Jesús vuelve a encontrarse con la misma gente que antes había él alimentado. Dicho esto, por favor, Juan capítulo 6, leamos los primeros 15 versículos. Es necesario para que tomemos la idea de lo que vamos a conversar. Amén. Desde el verso 1 dice en el nombre del Señor, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Dice Andrés. Verso 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, los que comieron, aquellos hombres entonces
viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Amén. Por causa del tiempo hemos de entrar prontamente, hermanos, a conversar un poquito acerca de este milagro del Señor. Jesucristo había dicho: yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo no vino a hacer milagros. El Señor Jesucristo no tuvo como finalidad descender del cielo para hacerse a sí mismo, conseguir de sí mismo, así como un cartel, como un nombre o algo parecido. De hecho, la vida que él desarrolló estuvo lo más absolutamente alejado de esta posibilidad de que fuera reconocido, renombrado, recibido, que alguien lo aplaudiera. No fue parte de la vida de Jesucristo el Señor. Usted seguramente recuerda que desde que nace en un pesebre, en un lugar donde se cuidan y se crían los animales, lleno de paja, con no tan buen olor. Sin embargo, en esa situación de humillación nace Jesucristo el Señor. Él se cría en una ciudad llamada Nazaret, que era una ciudad que no era mayormente conocida, no había absolutamente nada en Nazaret, nada que pudiera caracterizarla, así como, la ciudad en la cual existe tal o cual cosa. Fue tan así que uno de los discípulos del Señor, cuando el Señor le hizo llamar para que viniera a conocerle, la pregunta de este hombre dijo: ¿y de Nazaret? Dijo: ¿puede venir algo bueno? No se esperaba nada bueno de Nazaret, y de allí vino el Señor, allí creció el Señor, ¿no? Y como sabemos, cuando inició su ministerio, lo inició con 12 varones. Varios de ellos pescadores, otros que tenían actividades manuales menores. Uno de ellos era un publicano, un recaudador de impuestos, que dejó aquella tarea por seguir al Señor. Bueno, cuando un hombre importante, digamos, en cuanto a la cosa económica, ¿no? Cuando un hombre pudiente viene al Señor y le dice: Señor, yo tengo mucho deseo de seguirte. El Señor Jesús le dice: bueno, pero ten conciencia de esto. Las zorras en la montaña tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen sus nidos. Pero el Hijo del Hombre, dijo, no tiene dónde recostar su cabeza. La Escritura dice que el joven no volvió a hablar siquiera. No volvió a mostrar el mismo interés ahora, cuando vio que este hombre, que era importante porque hablaba bien, porque hacía milagro, porque era distinto del resto, cuando él le dice que no tenía nada, ni siquiera dónde acostarse, dónde reclinar su cabeza, entonces el hombre simplemente no estuvo. Jesucristo entonces no andaba buscando títulos, no andaba buscando posición. Él había venido del Padre, Él era el Hijo de Dios, le bastaba el testimonio que el Padre había dado de Él en el Jordán el día que fue bautizado por Juan el Bautista. Cuando el mismo Señor dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Ese testimonio era suficiente para el Señor. Sin embargo, en esta ocasión, si usted lo observa, dice a partir del capítulo 6, verso 1, que después de lo que se dio, que está narrado en el capítulo anterior, después de esto dice: Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberias entonces, y le seguía, observe, le seguía una gran multitud. ¿Por qué le seguían? Porque veían las señales
que hacía en los enfermos. Juan dijo, las señales que están escritas son para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La gran multitud le seguía porque veía las señales. Las señales eran una ayuda, un apoyo para que su fe se empezara a manifestar, a desarrollar. Verso 3, entonces, ¿qué hace Jesús? Subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y no está dicho así, en el paralelo sí está dicho que el Señor comenzó a enseñarles. Comenzó a hablarles del reino de Dios. Empezó a mostrarle a través de la predicación, a través de la enseñanza, cómo es que Él estaba constituyendo un nuevo reino, el reino de Dios en medio de los hombres. El punto es que pasado el día, el Señor dice aquí que alzó los ojos y vio la gran multitud que le había seguido. Entonces se interesó en resolver un problema doméstico. El Señor vio que toda esa multitud habían permanecido con Él, que todos llevaban horas escuchándole la predicación. Entonces Él prueba la fe de Felipe y le dice, oye, ¿de dónde vamos a sacar para comprar y para que todos estos coman? ¿Cómo vamos a resolver este problema? De hecho, Felipe le dice, si tuviéramos 200 denarios, que era una gran cantidad de dinero, si tuviéramos 200 denarios, todavía no alcanzaría para conseguir que todos tomaran un pedazo de pan. Sin embargo, quiero detenerme un poquito en lo que sigue, porque viene Andrés, uno de los discípulos, hermano de Simón Pedro, y él trae una noticia, pero también trae un comentario que tiene lógica humana. Versículo 9, dice Andrés, aquí está un muchacho, así como yo lo acabo de ver, o me tropecé con un chiquito, un niño, no, que lleva en su canasta 5 panes de cebada y 2 pececillos, casi como una broma. Un comentario que fue hecho, creo yo, sin pensar, de tal manera que una vez que dice lo que fue dicho por Andrés, después que él dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, él mismo agrega y dice, más, dice, ¿qué es esto para tantos? O sea, si lo que necesitamos es pan, bueno, aquí en Chile tiene 5 panes. Sí, pero estamos hablando de una reunión de gentes de 5,000 varones. 5,000 varones, más las mujeres, más los niños que había. Entonces, tiene mucho sentido cuando el mismo Andrés dice, claro, hay un niño que tiene 5 panes, tiene 2 pescados, ¿y de qué podrían servirnos solo 5 panes y solo 2 pescados? ¿De qué nos van a servir? Sin embargo, si usted observa el versículo 10, el Señor Jesús dijo, hagan recostar a la gente, y dice que había mucha hierba en el lugar. Allí hace notar que el número era como de 5,000 varones. ¿Y qué hace el Señor? Versículo 11, tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos empezaron a repartir entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. O sea, si alguien tomaba un trozo de pan y decía, pero quiero más, le daban más. Si alguien tomaba un trozo de pescado y pedía más, le daban más. Era cuanto querían. Versículo 12, cuando la gente que estaba recostada en el pasto, todos recibieron su pan, su porción de pan, todos recibieron su porción de pescado. Dice, verso 12, luego de haberlo comido, cuando se hubieron saciado. Permíteme un breve comentario.
no es que comieron un pedacito para soportar el hambre y luego tomar rapidito el camino para ir a comer a otro lugar. Primero, ellos pidieron y recibieron cuanto quisieron. Segundo, verso 12, cuando se hubieron saciado, cuando quedaron satisfechos. No dice cuando se les acabó el pan, ni cuando se les acabó el pecado. Cuando se hubieron saciado, el Señor dijo a sus discípulos, ¿cómo supo el Señor que estaban saciados? Porque cada uno empezó a dejar lo que ya no pudo comer. Entonces el Señor dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron 12 canastas con sobrantes. Consecuencia, versículo 14, toda esta gente cuando ve esta señal, cuando se enteran, porque claramente habrán empezado a preguntar, ¿y de dónde consiguieron tanto pan? ¿Y de dónde sacaron tanto pescado? Cuando preguntaron, seguramente los discípulos le dijeron, no, si solo teníamos 5 panes y 2 peces. Lo que pasa es que Jesucristo, el Señor, oró al Padre, dio gracias al Padre, y el Padre operó en él, y empezó a multiplicarse el pan, empezaron a multiplicarse los peces, de allí que el Señor tomaba y nos lo entregaba, y nosotros lo entregábamos y lo entregábamos y lo entregábamos a la gente. Dice que la gente, viendo la señal, verso 14, la exclamación de ellos fue, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta verdaderamente que había de venir al mundo. De hecho, dice que el Señor tuvo entendimiento de que se iban a agrupar y lo iban a tomar y a levantar y a proclamar rey. Entonces él simplemente se retiró al monte a orar, ¿no? Él solo, dice, con el Padre. Quiero decir 2 cosas respecto de este milagro. Lo primero es que no hay nada, absolutamente nada, en la vida nuestra de la cual el Señor esté ausente. No es que el Señor solo pueda hacer milagros en un área y no en otra, que pueda atender una necesidad y no las otras. No es que nuestro Dios sea un Dios de milagros solo para el caso de algunos enfermos y no pueda resolver el problema de la casa, del matrimonio, de los hijos, de las drogadicciones, de las dependencias, finalmente. No es que Dios pueda hacer algo y el resto le estuviera impedido. La Escritura está mostrándonos cómo Él es el Señor de absolutamente todas las cosas. En este caso concreto, observa que la gente estaba en tiempo de retirarse, no se debían retirar con hambre, entonces Él provee alimento. Capítulo 6 de Mateo, en el Sermón de la Montaña, el Señor había dicho a la gente y a los discípulos, ustedes no deben afanarse, porque las aves de los cielos que nunca trabajan, vuestro Padre las alimenta. Y los lirios del campo que tampoco trabajan, vuestro Padre les viste más hermosamente que como se vistió Salomón. Bueno, el Señor provoca aquí un milagro de alimentaciones, un milagro de satisfacer necesidades tan básicas como la comida, ¿no? Que requerimos cada día. Guárdalo en su corazón porque hay cuestiones en las cuales necesitamos a veces recordar que también en esas tan domésticas, tan rutinarias, tan del diario vivir, también en aquellas el Señor está presente y Él está interesado en participar. Absolutamente Él quiere participar. Lo segundo que quiero decir, porque debo terminar luego, es que para que el Señor provocara el milagro era necesario una materia prima, aunque fuese poquita. Pero había necesidad de una materia prima. Esa materia prima la provocó este niño, este jovencito que andaba con una canasta, seguramente enviado desde casa, una canasta en la cual portaba 5 panes y 2 pescados. Fue necesario seguramente conversar con el niño y siendo él un niño,
yo creo que cuando le hablaron con él, él la ofrendó gustoso al Señor. Seguramente su corazón estaba muy dispuesto a ser parte, sin saber en lo que venía, pero estaba él dispuesto para ser parte de la obra, del milagro del Señor. Que estoy intentando decirle que no importa lo pequeño que usted o yo seamos, no importa lo poco que sepamos, no importa que nuestras capacidades no sean muchas, no importa que no seamos un gran músico o un gran cantante o un gran deportista, no importa si no hemos conseguido antes algún nombre espectacular o algún reconocimiento en alguna materia que está ligado a nosotros. La verdad que no importa ni el título ni la altura que hayamos conseguido. ¿Sabe lo que importa? Es poner nuestra vida en una canasta y ofrendarla al Señor. Porque aunque nosotros seamos pequeñitos, aunque seamos el equivalentes a solo 5 panes, uno dice, pero que 5 panes no es poco. Claro, no es poco si los que van a comer son 3, 4 o 5. Pero cuando son 5,000 más mujeres y niños, usted entenderá que vaya que es poquito. Mire, no hay nada que para Dios nuestro Señor, no hay nada que para Cristo el Señor sea poquito. En lo poco lo puede transformar en mucho. Termino cuando Pablo escribe a los Corintios, en la primera carta, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, y respecto de nuestra condición, respecto de nuestra ofrenda, respecto de lo poquito que habitualmente somos, amigos y hermanos. El apóstol dice de esta manera: pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento, dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, discúlpeme la figura, son poquita cosa. Pero mira el verso 27, sino que dice, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El llamamiento del Señor no tiene que ver con cualidades ni con méritos. Tiene que ver con amor. Amor al Señor y nuestra ofrenda desinteresada, nuestra ofrenda con gozo, en el cual traemos nuestra vida, nuestra alma, para ofrendarla al Señor. Una vez más, no importa cuál sea la opinión que usted tiene de usted mismo. Si le parece que no es mucho lo que tiene, lo que sabe, da lo mismo. Si el Señor lo pone hoy a usted frente a la palabra del Señor, es porque Él está hablando, porque para Él usted es importante. Ofréndese al Señor, venga al Señor, y el Señor hará de usted, dama y varón, hará de usted una bendición, porque lo poquito Él lo usa para alimentar a muchos. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.